Tipos de texto, por Muñoz Aceves Fabiola, licenciada en Mercadotecnia. Hola, bienvenido. Vamos a aterrizar en este tren de aprendizaje. La comunicación escrita es una herramienta esencial en la vida cotidiana, académica y profesional, y su efectividad depende en gran medida del tipo de texto que se ha utilizado. Los textos pueden clasificarse en diferentes categorías según su propósito, estructura y estilo, lo que permite que los emisores seleccionen el formato más adecuado para transmitir sus ideas de manera efectiva y clara. Entre las principales teologías textuales se encuentran los textos narrativos, descriptivos, expositivos y los ensayos. En esta presentación llena de aprendizaje veremos cada uno de ellos, qué consiste y en qué es. Antes de meternos en el mundo de las palabras y de imaginación, queremos hablar del texto. ¿Qué es un texto? Un texto es una composición ordenada de signos inscritos en un soporte mediante un sistema de escritura, cuya lectura permite recuperar el sentido referido por el emisor. Pero ¿qué características tiene este? Tiene la cohesión, tiene coherencia, tiene significado, tiene progresividad, intencionalidad, adecuación y contexto. Todas estas características conforman un libro, conforman un resumen, conforman una síntesis. Empecemos a hablar de qué es un texto narrativo. ¿Qué es el texto narrativo? Es cualquier texto, relato o narración que cuenta una anécdota determinada, o sea, una sucesión de acciones en un periodo de tiempo limitado. Puede tener fines literarios o meramente comunicativos. Además, los textos narrativos pueden tener muchas formas y pueden estar en diferentes soportes, tanto orales como escritos. Normalmente, los textos narrativos suelen tener una estructura muy básica, muy sencilla. Consta de 3 pasos: el planteamiento o inicio, donde se empieza a desarrollar la historia, o normalmente conocido como desarrollo. Empieza a desarrollarse la historia, se empieza a contar una idea, una anécdota. El segundo paso es la complicación o nudo, es donde empieza un conflicto, donde se empieza a generar la trama de la historia. Y el desenlace, el dulce final. Esta estructura va acompañada de diversas características, como lo es contar una anécdota, tener diferentes personajes, protagonista, antagonista, personajes primarios y secundarios, tener un narrador, relatar eventos reales, fantasiosos o una combinación de ambas posibilidades, y la más importante, generar en el lector tensión, interés o alguna otra sensación o emoción que motive a seguir la trama hasta el final. Dentro de estos textos narrativos existen 2 denominaciones: las narraciones literarias y las narraciones no literarias. ¿Pero cuáles son las literarias? Son aquellas que persiguen un fin estético o artístico, es decir, que buscan conmover al lector a través de lo que cuentan o de la manera en que lo cuentan. Algunos ejemplos de ellas son las novelas, los cuentos, las crónicas literarias, los microrrelatos, las fábulas, los mitos, etc. Pero ¿cuáles son los no literarios? Son todo lo contrario, son aquellos que no persiguen fines estéticos, sino prácticos o de otra naturaleza, como informar o educar al lector. Algunos ejemplos de ellos son los reportajes, las biografías, las noticias, las crónicas periodísticas y los chistes. Textos descriptivos. ¿Qué son los textos descriptivos? Son aquellos que buscan definir los rasgos o atributos de una persona, un lugar o un evento. A este recuento se le caracteriza o se le conoce como descripción. El propósito de toda descripción es explicar de manera detallada y organizada cómo es un referente, para que el receptor pueda hacerse una idea mental de lo más completa o vivida posible. Buscamos más sobre las características de los textos descriptivos. El principal cometido del texto es la descripción, es decir, agotar los rasgos o características que aquello que se explica o se expone. Predominan las oraciones de tipo enunciativo y atributivo. Abundan los adjetivos, las posiciones y las construcciones similares. Se suele emplear el tiempo presente o el pretérito imperfecto, del modo indicativo para los verbos. Son comunes las metáforas, las enumeraciones y las comparaciones, así como los adverbios y los elementos relacionados en el espacio.
Dentro de los textos descriptivos existen diferentes tipos de descripciones, como lo es la primera, la objetiva o técnica, que es aquella que se lleva a cabo sin que se interfieran las impresiones personales del emisor. La segunda es la subjetiva o literaria, la cual es aquella que realiza desde un punto de vista personal o íntimo, acudiendo a las emociones, impresiones y subjetividades del que describe. La tercera es la estática, es aquella en la que lo descriptivo no presenta cambios y puede ser detallado mediante verbos del estado como ser o estar. La última y cuarta es la dinámica, es aquella en la que la descripción se presenta cambios constantes, se encuentra en medio de un proceso, por lo que se opta por usar verbos de movimiento como ir o venir, entre otros. Poco a poco llegamos al final. Los textos expositivos. ¿Qué son los textos expositivos? Es aquel texto que ofrece al lector una información explícita sobre un tema puntual de manera objetiva, es decir, sin que mide en ningún momento la opinión del autor en su posicionamiento. En consecuencia, tampoco necesita utilizar argumentaciones para convencer. Aprendamos un poco sobre las características de los textos expositivos. Estos transmiten información, se encargan de aspirar a la objetividad, pueden emplear figuras retóricas, suelen utilizar un registro formal y pueden incluir explicaciones, ejemplos, resúmenes y otras estrategias para jerarquizar la información y ayudar al lector a comprenderla. Son más sintetizados, en pocas palabras. Al igual que los anteriores, los textos expositivos se denominan en dos: textos divulgativos y los textos especializados. Pero, ¿cuáles son los divulgativos? Son aquellos que están dirigidos a un público amplio, sin requerimientos previos, especializados y por lo tanto abordar temas de interés general, inusualmente desde una perspectiva relativamente simple. Sus oraciones tienden a ser breves y fáciles de comprender y su lenguaje es llano y accesible. Mientras tanto, los especializados son aquellos que están destinados a un público reducido y especializado, ya que manejan un lenguaje técnico, complejo o exigente para el lector. El público ideal de estos textos son los más entendidos en la materia, o sea, aquellos que poseen conocimientos previos adquiridos mediante el estudio y la formación en el tema. Por último, pero no menos importante, el ensayo. ¿Qué es un ensayo? Es un tipo de texto en prosa, generalmente expositivo o argumentativo, en el cual un autor reflexiona, diserta, evalúa o analiza un tema de elección. Es un género literario que aborda subjetivamente una temática. Tiene un formato libre, en el cual el autor se vale de la información rigurosa y chequeada para formular sus argumentos. Características de los ensayos es que es un escrito en prosa que aborda un tema significativo escogido por el autor. Su finalidad es expresar un tema y expresar las ideas, los puntos de vista y las opiniones del autor. Puede tratar sobre una gran cantidad de temas. A menudo está escrito con fines académicos para sumar conocimiento a un área especializada del saber. Su estructura es flexible, su extensión puede ser variable desde en pocas páginas hasta un libro entero. Se dirige a un público amplio y variado. Y por último, los tipos de ensayo. Existen diversos tipos de ensayo, como lo son el ensayo literario, el ensayo científico, el ensayo filosófico, el ensayo sociológico, el ensayo histórico y el ensayo académico. Bueno, y en conclusión hemos podido profundizar en el estudio de los tipos de texto y su relevancia en la comunicación oral y escrita. Analizar cada uno de ellos nos ha permitido comprender que no solo se diferencian por su estructura y características lingüísticas, sino también que hemos podido aprender qué papel cumplen dentro de un determinado contexto. Hemos aprendido a identificar cuándo es apropiado utilizar cada tipo de texto y en qué ocasión y en qué momento.